Me gustaría relatarles una experiencia aterradora que vivió mi abuelo en el estado de Querétaro, concretamente en la carretera que conecta Ezequiel Montes con Cadereyta. Él trabajaba como taxista y me platicó sobre una noche en la que le pidieron realizar un servicio de madrugada. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y él ya se dirigía a descansar cuando a un lado de la vía divisó a un sujeto vestido de charro. Toda su indumentaria era de un color negro intenso y fue imposible ignorarlo, ya que este misterioso individuo estuvo a punto de pararse en medio de la carretera para pedirle que se detuviera. Al ver la hora tan avanzada, a mi abuelo le dio remordimiento dejarlo allí y no llevarlo con él, por lo que frenó y el charro abordó el vehículo en el asiento de atrás. Cuenta mi abuelo que le preguntó qué andaba haciendo tan tarde caminando a pie por esos rumbos tan solitarios, a lo cual el hombre le contestó con voz fría que simplemente estaba vigilando sus terrenos. Sorprendido, mi abuelo exclamó: «¡Ah, caray! ¿Y por qué a estas horas?». Y aquel sujeto desde la parte trasera le susurró que prefería salir a recorrer sus dominios justo en medio de la penumbra nocturna. Mi abuelo le preguntó entonces hasta dónde abarcaban sus linderos, y el enigmático charro le respondió que su territorio terminaba en la curva de Situní. Agregó que antes su dominio era más amplio, pero que ahora había una señora en ese punto que ya no le permitía el paso. Un silencio denso cayó entre ambos. Cuando ya faltaba muy poco para aproximarse a la curva, mi abuelo le pidió al pasajero que le indicara dónde quería bajarse, pero el hombre se quedó completamente mudo. Mi abuelo lo venía observando por el espejo retrovisor mientras conversaban, pero lo perdió de vista apenas por un par de segundos para enfocar toda su atención en el camino y en la peligrosa curva que se aproximaba de la nada. Al volver a mirar, el asiento estaba vacío. Volteó alarmado para verificar si acaso se había acostado, pero no vio absolutamente a nadie allí. Un miedo terrible e inexplicable se apoderó de él, un pánico que jamás en su vida había experimentado, y todo se volvió aún más escalofriante cuando se puso a reflexionar detenidamente en las palabras de aquel sujeto. En ese instante comprendió que el charro no era un hombre común, sino un demonio, tal vez el mismísimo diablo, y que la señora que le impedía el paso en la curva era la Santísima Virgen de Guadalupe, cuya imagen se encuentra colocada en ese tramo. Los lugareños relatan que durante la construcción de esa vialidad ocurrían incontables accidentes fatales y que la obra no pudo terminarse hasta que levantaron aquel altar a la Virgen. Hola a toda la comunidad. Me encantaría compartirles algo sumamente extraño que me acaba de ocurrir. Yo soy de esas amas de casa que suelen escuchar estas narraciones de terror mientras realizan los quehaceres del hogar. Debido a eso, a veces me pierdo parte de los relatos, ya que debo quitarme los auriculares para atender algún pendiente que exige toda mi concentración. Les platico esto porque resulta sumamente relevante para comprender lo que me pasó. Resulta que en uno de esos momentos donde interrumpí a la mitad un eh, episodio, dejé pausado uno de tantos que hablaba sobre brujas, un tema en el que creo con firmeza debido a ciertas vivencias de mi pasado. Al caer la noche, después de arrullar y acostar a mi hijo, me quedé profundamente dormida muy rápido y terminé soñando con estos seres, con una bruja espantosa que iba saltando de copa en copa de los árboles en medio de la densa oscuridad, justo a las afueras de mi casa. De pronto, esta tétrica mujer comenzó a ofrecerme todo lo que yo deseara. Me hablaba de poderosos conjuros y hechicerías, y me los mostraba dentro de un caldero hirviente idéntico a los que salen en las películas. Me prometía que ella me daría todo lo que quisiera, que me ayudaría y pondría fin a todos mis problemas. Me aseguró que me convertiría en una mujer exitosa y llena de comodidades, y que no volvería
tener ninguna preocupación por el resto de mis días, pero me exigía una sola cosa a cambio. No me especificó qué era, pero en ese preciso instante del sueño pensé en mi hijo y me desperté sumamente asustada y con el corazón acelerado. Pero, ¿y quieren saber qué fue lo más perturbador? Justo en ese instante se empezó a escuchar como si unas uñas afiladas estuvieran rasgando el vidrio, allá afuera, junto al ventanal que está al lado de donde duerme mi bebé. El sonido era sumamente desesperado, impaciente, como si esa cosa estuviera guardando alguna señal. Con el corazón en la garganta, intenté despertar a mi esposo de inmediato, pero tenía un sueño tan profundo que ni se inmutó. Así que terminé yéndome a acostar con el niño, repitiéndome un rotundo no en la cabeza. Sé que muchos pensarán que solo se trató de una pesadilla o de mi propia sugestión, pero por cosas que he vivido antes, sé muy bien que no es la primera ocasión en que una bruja intenta arrebatarme a mi niño. Ya después les iré relatando las demás historias. Hola a toda la comunidad. Quisiera compartirles un suceso que me ocurrió hace ya 6 años, aunque siento como si hubiera pasado hace muchísimo tiempo. En ese entonces yo cursaba la carrera de arquitectura en la universidad y tenía una gran amiga con la que compartía casi todo mi día. Siento que nos volvimos tan unidas debido a que ambas veníamos de fuera. Yo soy originaria del puerto de Veracruz y ella venía de Tuxpan. Su nombre es Sofía. A mí me encantaba estar con ella, porque era una persona sumamente parlanquina y se le facilitaba mucho hacer amistades. Tal vez porque todos percibían lo sincera que era, o quizá porque siempre te decía las cosas de frente y sin rodeos. Sofía era un alma muy extrovertida y bastante, ¿cómo podría describirla? Mística. Creía fielmente en que las energías actúan como una fuerza que va más allá de lo natural, en seres espirituales y en muchísimas cosas parecidas, como el departamento que ella alquilaba estaba muy cerca de la facultad. Solíamos ir constantemente a hacer las tareas, a avanzar en los proyectos escolares o simplemente a pasar la tarde charlando. El lugar donde ella vivía se encontraba en un segundo piso, casi al fondo de una calle sumamente empinada que terminaba en una zona privada. Del otro lado del muro que cerraba el paso en ese callejón, se extendía una gran arboleda, un pequeño bosque que conectaba directamente con un parque público. Recuerdo perfectamente la primera ocasión en que me invitó a visitarla. Fuimos 3 compañeras y otro amigo de la carrera. En cuanto cruzamos la puerta, de inmediato nos percatamos de que tenía varios objetos peculiares que nos llamaron la atención. Había un pequeño nicho dedicado a la Virgen y justo detrás de la puerta principal colgaba un manojo de hierbas secas amarradas con un listón de color rojo, un crucifijo plateado, cirios, saumerios, cuarzos, también un velón bendito enorme que nos platicó que se lo había obsequiado su papá para protegerla. Al preguntarle por qué tenía todo eso, nos confesó que era para resguardarse, pues se consideraba sumamente sensible a percibir presencias y todo tipo de vibras, tanto las buenas como las malas. Su respuesta no se nos hizo extraña, ya que ella siempre andaba tocando esos temas. Incluso sacó de su bolsillo un saquito de tela roja y nos explicó que era un amuleto del cual jamás se separaba. A donde quiera que salía, lo llevaba consigo para evitar que se le impregnaran las malas vibraciones. Después sacó un mazo de cartas de tarot, y por mera curiosidad, los demás le pidieron que les hiciera una lectura. Yo no me tomaba nada de eso en serio, pues siempre he sido bastante incrédula, y de ese modo se nos fue la tarde entera entre anécdotas, tiradas de cartas y algunas copas de vino. A veces, cuando se nos hacía demasiado tarde, prefería quedarme a dormir con ella. Pasaba tanto tiempo en su hogar que incluso llegó un punto en el que consideramos seriamente la opción de rentar el departamento a medias, porque la verdad es que yo prácticamente ya habitaba en el suyo.
Sin embargo, nunca experimentamos nada fuera de lo común hasta una noche que lo cambiaría todo para mí. Un domingo decidimos ir al cine en grupo con varios compañeros a ver la película de Annabelle 2. Lo tengo muy presente, era agosto de 2017. Al salir de la función ya era bastante tarde y, como solíamos hacer, decidí acompañé a Sofía a su departamento. Al llegar, el cansancio nos pesaba tanto que, como nos sentíamos exhaustas, caímos profundamente dormidas casi al instante. Sin embargo, en medio de la madrugada desperté de golpe. Abrí los ojos sin razón alguna, sin que me diera un solo ruido o cualquier otra cosa que pudiera haberme espabilado. Giré la cabeza hacia Sofía y vi que descansaba plácidamente a mi lado. Como les comenté, el espacio era sumamente reducido, un departamento muy chico desde donde, con solo mirar al frente, se alcanzaba a ver el comedor. Justo arriba del frigobar estaba aquel microondas cuya pantalla iluminaba la hora. Eran las 3 de la mañana en punto. Un escalofrío me recorrió al percatarme del horario, pero traté de calmarme. Me dije, no empieces con tus tonterías. Es solo el efecto de la película de terror que acabas de ver. Ya acuéstate y duérmete de nuevo. Con esa idea, cerré los párpados y me acurruqué bajo las cobijas buscando conciliar el sueño, pero me fue imposible. En la oscuridad de mi mente comenzaron a proyectarse de forma involuntaria escenas sumamente aterradoras, llenas de sangre, crueldad y pura violencia. Por eso, asustada, volví a abrir los ojos de golpe. Quería convencerme de que aquellas horribles visiones eran solo fantasías mías, una simple secuela por haberme desvelado viendo ese tipo de cine. Aún intentaba calmar mi mente con esa explicación cuando de pronto percibí unas pisadas pesadas descendiendo por la empinada cuesta de la calle. Se escuchaban tan firmes y ruidosas como si quien caminara lo hiciera a propósito para hacerse notar. De inmediato, los perros de toda la cuadra comenzaron a ladrar con furia, mientras aquel andar se aceleraba conforme bajaba por el estrecho callejón, hasta que se sintió pasar justo por la entrada del departamento, perdiéndose luego hacia el fondo de la calle. Afuera, los ladridos de los animales se volvían cada vez más histéricos, y se escuchaba cómo chocaban con desesperación contra las rejas metálicas, armando un alboroto tremendo. En ese instante, di por hecho que Sofía se despertaría con tanto escándalo, pero ni siquiera se movió. Justo cuando las pisadas dejaron de oírse, el alboroto de los perros se apagó golpe. Una quietud helada me recorrió el cuerpo entero, erizándome la piel. El terror ya se había apoderado de mí, pero persistí en mi intento de racionalizarlo, pensando que se trataba de un simple colono que regresaba tarde a su hogar. Sin embargo, lo que percibí segundos después terminó por paralizarme de pavor. Se produjo un silencio absoluto y agobiante. No se escuchaban grillos ni ladridos lejanos, ni el motor de algún vehículo a la distancia. De verdad, era una ausencia de ruido tan densa y sepulcral como la que describen en las historias. La angustia me superó, así que me incorporé lentamente y me quedé sentada en el colchón. Mi mente se aferraba a la idea de que no pasaba nada, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero físicamente sentía una presión insoportable en las sienes, como si algo me comprimiera el cráneo. Aquella falta de ruido se volvió tan densa que resultaba casi ensordecedora. No encuentro las palabras exactas para explicarlo. Era un, era un zumbido agudo y penetrante que nacía de esa misma quietud, muy similar a ese pitido sordo que retumba en tus oídos cuando sientes que se te baja la presión. Y en ese preciso instante lo oí. Algo se había posado sobre la losa. Se distinguió perfectamente el impacto de su caída justo encima de nosotras. Alcé la mirada hacia el techo, con el corazón en la garganta, intentando adivinar de qué criatura se trataba. El peso de lo que estaba allí arriba se parecía demasiado a las pisadas que momentos antes venían bajando por el asfalto.
De pronto, un canino soltó un lamento lastimero en el vecindario, seguido por otro y luego otro más, hasta que pareció que cada perro del rumbo se unía en un lamento colectivo. En ese instante me quedé completamente petrificada, sin atreverme a respirar, y aquella cosa, lo que sea que estuviera parado en el techo, empezó a caminar describiendo círculos sobre nuestras cabezas para luego detenerse en seco y comenzar a rasgar la superficie. Eran unos arañazos brutales, tan ruidosos, que daba la impresión de que estaba rompiendo el concreto, escarbando con desesperación, con tal de abrir un agujero para colarse al interior. No pude contener más el pánico. Supe que tenía que levantar a Sofía como fuera. Me acerqué temblando y le susurré su nombre muy bajito. No quería que esa cosa de arriba me escuchara, pero ella no reaccionaba, no se movía, así que empecé a llamarla cada vez más fuerte, sintiendo que me asfixiaba la prisa. La pura desesperación me obligó a agarrarla de los hombros. La sacudí con fuerza mientras repetía su nombre, casi gritando. En ese instante, abrió los ojos de golpe con una mirada de terror y me preguntó qué estaba pasando. Yo, temblando, solo le dije que estaba muerta de miedo porque no despertaba y que llevaba un buen rato escuchando ruidos espantosos que me tenían helada la sangre. No quise mencionarle nada de las pisadas en el techo, ni de esos arañazos salvajes que parecían garras intentando atravesar las láminas, como si quisieran perforar el techo para colarse. No quería asustarla más, y ella intentó calmarme. Se levantó y fue por un vaso de agua para que me tranquilizara. Para ese momento el ruido allá arriba había cesado, pero yo rompí a llorar. Tenía el presentimiento de que esa cosa allá arriba me había escuchado. El pánico era absoluto. Las lágrimas me brotaban sin control, empapándome la cara. No podía parar. Al verme en ese estado, ella se alarmó muchísimo y me preguntó qué me pasaba. Con un nudo en la garganta, solo logré decirle que tenía un pánico espantoso. Se los juro, en ese preciso instante, escuché claramente que algo murmuraba desde el baño. Eran apenas unos susurros, pero sentía la certeza de que alguien estaba ahí hablando, pronunciando cosas que yo no lograba descifrar. Parecían palabras, pero no tenían sentido. Se sentía como un dialecto extraño, algo que jamás en mi vida había escuchado. Sofía se me quedó viendo y luego revisó la hora. Eran las 3:30 de la madrugada, y vi cómo sus ojos se desorbitaron por el puro espanto. En ese mismo instante, los perros de los vecinos comenzaron a aullar de forma espeluznante, y entonces regresaron los pasos. Esta vez, ambas pudimos oírlos con total claridad. Le susurré que llevaba oyendo eso desde que abrí los ojos. Recuerdo perfectamente que me decía que seguro era solo un gato en celo o algo parecido, intentando calmarme. Pero mientras hablaba, buscaba desesperadamente entre sus pertenencias algo con muchísima prisa. De pronto, sacó una cajita de inciensos y encendió uno de inmediato. Una de esas cosas raras que solía hacer. Murmuró que la vibra se sentía demasiado pesada y que el hilo de humo que salía del incienso estaba completamente rígido. Incluso a mí me pareció ver ese humo subir en línea recta, como trazado con una regla, sin ondularse como suele ocurrir casi siempre. En todo momento intenté rezar, lo busqué desesperadamente, pero de verdad no podía recordar más que la primera frase de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Repetía sin cesar, pero era incapaz de recordar el resto. Así que me aferré a esa única frase en mi mente, repitiéndola una y otra vez. Mientras tanto, los arañazos brutales continuaban en el techo. Eso definitivamente no era un gato, eran garras enormes y pisadas pesadas, y en ese momento me vinieron a la mente las historias que me contaba mi abuela. Ella siempre decía que las brujas caían de golpe sobre las casas y que rascaban el techo sin parar hasta el amanecer. Justo antes de oírse un aleteo pesado alejándose, le dije a
Sofía, que quería salir, que necesitaba ver qué era lo que nos estaba torturando. De la nada me invadió un impulso desesperado y casi incontrolable de asomarme para ver qué carajo era. Me puse de pie decidida a salir, sin entender por qué lo hacía, y en ese momento ella me gritó: «No, ¿es que no lo entiendes? Eso es justo lo que quiere que salgas». Yo siempre la había tenido por loca, pero la seriedad en su voz esta vez me hizo reaccionar. Caí en la cuenta de lo absurdo de la situación. Si estaba muerta de miedo, ¿por qué sentía esa urgencia de ir allá afuera, directo a dónde estaba esa cosa? Hasta el día de hoy sigo sin comprender de dónde nacieron esas ganas de... En ese momento, a Sofía se le ocurrió que debíamos encender el cirio. Con bastante esfuerzo, lo cargó y lo colocó justo en medio de la estancia. De pronto, toda la habitación quedó bañada por aquel resplandor. Yo estaba completamente paralizada por el miedo y creo que todavía hoy sigo así después de tanto tiempo. La escena del cirio encendido era de verdad espeluznante. Una enorme vela, brillando en la penumbra a las 3 de la madrugada, rodeadas por el lamento ensordecedor de los perros y ese horrible estrépito retumbando arriba en el techo. Siento que, por más que trate de describirlo, nadie que no haya vivido esa pesadilla en carne propia podría llegar a asimilar lo espantosa que fue aquella situación. Por fortuna, las pisadas y los arañazos comenzaron a alejarse lentamente y los ladridos de los animales cesaron, uno tras otro. Solo se oía algún lamento perdido en la distancia hasta que por fin se hizo. Un silencio total. Al parecer la calma estaba regresando. En ese instante Sofía y yo no dijimos ni una sola palabra. Solo nos contemplábamos con angustia, sentadas junto a la gran vela, deseando con el alma que la paz volviera. Poco a poco, esa opresión en el pecho empezó a desaparecer. Se había marchado, lo que fuera que anduviera rondando por ahí finalmente se retiró de aquel sitio. Sobra decir que no pudimos pegar el ojo en toda la noche, hasta que vi cómo se asomaban los primeros destellos del amanecer. Solo entonces me relajé y logré conciliar el sueño un par de horas. A las 7 ya estábamos de pie para ir a la universidad. No volví a ver a Sofía sino hasta las 10, cuando coincidimos en las escaleras de nuestra facultad. Más tarde, mientras compartíamos el desayuno, decidimos relatarles lo que habíamos vivido a varios de nuestros compañeros de grupo. Como era de esperarse, casi todos opinaron que solo nos habíamos sugestionado, pero hubo un par de ellos que sugirieron con total seriedad que aquello pudo haber sido una bruja. Cada quien tenía su propia teoría al respecto, hasta que Daniela tomó la palabra y nos comentó que había estado averiguando y que justamente ese mediodía ocurriría un eclipse de sol. Explicó que durante esos eventos astronómicos, a quienes practican la hechicería les resulta mucho más sencillo cambiar de forma. Aseguró que lo que nos acechó fue un nahual, el cual iba tras de ella. Pero como ella solía dormir protegida con amuletos, la entidad intentó llevarse mi alma a mí. Por esa razón, me entregó un cuarzo bendito y me advirtió que por ningún motivo me lo quitara. Días después, en esa misma semana, mientras nos dirigíamos, 3 de nosotras al departamento de Sofía para aprovechar un par de horas libres, notamos que las copas de los árboles del espeso bosque que colinda con la privada estaban plagadas de unas aves negras, que en esta región de Veracruz conocemos como tordos. De verdad, había 2 enormes pinos que lucían, repletos de estas criaturas. Las ramas parecían una masa oscura y viviente debido a la cantidad de aves que se amontonaban allí. Para colmo de males, el perro del vecino comenzó a aullar con desespero una vez más. Debo señalar que apenas eran cerca de las 6 de la tarde, pero aún así, el ambiente nos heló la sangre. Sofía reaccionó de inmediato y nos sugirió que lo mejor era irnos. Dimos media vuelta y las 3 apresuraron el paso, casi corriendo de regreso hacia la escuela. Sentíamos una extraña presencia pisándonos los talones, mientras que los perros de cada cuadra por la que pasábamos comenzaban a sumarse al coro de
lamentos, acompañándonos con sus aullidos hasta que finalmente pisamos el campus escolar. Esa noche, Sofía prefirió quedarse a dormir en mi casa y yo, para ser honesta, jamás volví a pasar una sola noche en su departamento. A pesar de todo, nuestra amistad continuó intacta, aunque jamás logré asimilar lo sucedido. Sigo sin entender qué era aquella voz que susurraba en el baño, pronunciando mi nombre, ni tampoco descifraré qué provocaba esos horribles golpes en el techo. Por fortuna, nunca he vuelto a experimentar una presencia tan densa. Me queda la duda de si realmente nos acechaba un nahual, una entidad maligna, o si todo se desató a raíz de aquella película que, por cierto, no he tenido el valor de volver a reproducir en mi vida. Me encantaría leer sus opiniones. Muy buenas noches a todos en la comunidad. Hoy quiero relatarles una experiencia aterradora que le ocurrió a mi hermana. El suceso ocurrió anoche. Mi hermana tiene un turno laboral de 2 a 10 de la noche, pero terminó arribando a la casa cerca de las 11:40 de la noche, ya casi rozando la medianoche. Vivimos en una pequeña casa alquilada en lo alto de un cerro, y para salir a la avenida principal nos toma alrededor de 10 o 15 minutos a pie, según el paso con el que camine cada quien. No obstante, nosotras siempre acortamos camino bajando por unas escaleras eternas y cruzando una rampa para ahorrarnos la fatiga de dar todo el rodeo. Pues resulta que mi hermana me contó que anoche, mientras subía tranquilamente rumbo al hogar, se percató de que una densa neblina comenzaba a apoderarse del entorno, aunque los postes del alumbrado público todavía hacían visible el sendero. Sin embargo, todo se tornó tétrico en el instante en que alcanzó la rampa. Relata que, justo al iniciar el ascenso, empezó a experimentar una oleada de calor sumamente sofocante y repentina que de inmediato se convirtió en escalofríos. Su instinto la puso en alerta máxima cuando, de la nada, en medio de aquella bruma, emergió algo inexplicable y sumamente aterrador. Una extraña manifestación parecida a una densa niebla negra, como si fuera una pequeña nube oscura que descendía flotando, acompañada por un sonido perturbador, similar al zumbido de avispas mezclado con murmullos. Esta masa era tan sólida y opaca que proyectaba una silueta perfectamente definida sobre el suelo. Mi hermana se paralizó por completo, sintiendo un pavor absoluto que le recorría cada fibra. Me cuenta que lo único que logró articular en medio de su desesperación fue encarar a la aparición y cuestionarle en voz alta: ¿qué es lo que quieres? Evidentemente, el silencio fue su única contestación. De pronto, aquella nube negra comenzó a ascender con la clara intención de situarse justo encima de ella. Pero en el preciso instante en que estaba por alcanzarla, gracias a la divina providencia, apareció un automóvil que alumbró por completo las escaleras. Con el destello luminoso, la criatura se disipó al instante. Mi hermana corrió con todas sus fuerzas para evitar otro encuentro con esa entidad, y de verdad esperamos que corra con la gran fortuna de no volver a toparlo en su vida. Somos conscientes de que es un relato insólito y jamás en la vida habíamos oído de un fenómeno similar. Esa es la razón principal por la que decidimos compartir la experiencia con toda la audiencia. Nos encantaría leer si a alguno de ustedes le ha ocurrido algo parecido alguna vez. ¿Qué tal, comunidad? El día de hoy les quiero narrar una vivencia que me ocurrió hace ya bastantes años con lo que parecía ser un nahual, y recalco que digo supuesto, porque carezco de pruebas contundentes. Incluso puede que el relato no tenga tintes del todo paranormales, pero siempre me ha parecido una anécdota muy singular, en especial porque la creencia popular dictamina que los nahuales son entes de una naturaleza sumamente malévola. Hace mucho tiempo, cuando mi padre pasó a mejor vida, realizamos el viaje para enterrarlo en su pueblo natal, un poblado ubicado en la zona de Orizaba. Al conmemorarse el primer año de su deceso, se prepararon carnitas,
Sé perfectamente que esto puede sonar extraño, pero allá es parte de sus ritos. El día del entierro ofrecen frijoles acompañados con rajas, a los 8 días dan tamales, a los 6 meses preparan mole y al cumplir el año es costumbre servir barbacoa o algún platillo de ese estilo. Como la vivienda familiar era sumamente espaciosa y los lugareños tienen por norma acudir a colaborar con las tareas domésticas, sumado a que mi progenitor era hermano del sacerdote de la comunidad en esa época. Aquello estaba inundado de gente yendo de un lado a otro. Al ver que nadie necesitaba de mi ayuda, y puesto que hacía un frío espantoso, decidí acurrucarme muy cerca del enorme cazo de cobre en el que un señor freía con paciencia las carnitas, los chicharrones y los cueritos. Permanecí allí largo rato. En aquellos tiempos no existía la distracción de los teléfonos ni de las redes sociales, pues andábamos por el año 2007. Así que me quedé quieta, contemplando la nada y meditando en infinidad de cosas. A pesar de haber transcurrido ya 12 meses, yo seguía bastante abrumada por la pérdida de Leandro, y no se trataba precisamente de dolor emocional, sino de que mi padre resultó ser alguien muy perverso que se aprovechó de la firma de mi mamá y el mío lo hizo de manera ilegal, lo que nos arrastró a un abismo de deudas y problemas sumamente graves que, por desgracia, descubrimos únicamente tras su fallecimiento. Y como suele decirse de forma coloquial, nos dejó desamparadas, con una mano adelante y otra atrás. Así me encontraba yo, perdida en un abismo de silencio, contemplando la nada. Fue entonces cuando el carnicero sacó unos trozos de grasa y me los ofreció con un gesto cálido y una sonrisa sumamente bondadosa. Sé que puede sonar como una tontería, pero la verdad es que hacía muchísimo tiempo que nadie mostraba un mínimo de compasión por mí. Me deshice en llanto ante aquel noble gesto y comencé a comer con un alivio inmenso. Mientras él seguía sacando aquellas grasitas y el crujiente chicharrón, me seguía ofreciendo más. Incluso sacó unas tortillas calientes de no sé dónde, porque en ese instante nadie se encontraba en la cocina de leña haciendo tortillas. Disfruté esa comida de una manera increíble y tras un momento le expresé mi gratitud. Me quedé allí sentada por un largo rato, sumida en mi silencio, hasta que concluyó sus labores y llegaron otros hombres para ayudarle a levantar el enorme caso. El punto es que más tarde unas parientes lejanas de la localidad prácticamente me acorralaron, exigiéndome con insistencia que les revelara qué me había dicho aquel hombre de la paila. Yo les conté todo tal cual, que simplemente estuvimos allí callados cuando me brindó alimento, que no vi nada extraño en ello y que lo acepté agradecida. Pero ellas no paraban, insistiendo una y otra vez en si no había presenciado o escuchado algo fuera de lo común, algún detalle perturbador. Al final las que me estaban inquietando de verdad eran ellas, así que les di la espalda y di por terminada la conversación. Sin embargo, más tarde se repitió la misma escena con otras personas del pueblo. Cuando, ya cansada, les preguntaba el porqué de tanta insistencia, eran ellas quienes cortaban el tema de golpe. Al terminar el rosario, cuando la gente ya se había retirado y cenábamos en la tranquilidad del hogar, decidí contarle a mi abuelo Leandro lo que me había ocurrido. Él me observó fijamente, con extrema seriedad, y en ese instante comprendí que sí, había algo sumamente extraño. Guardó silencio durante unos instantes y me confesó que existían fuertes rumores en la comunidad de que aquel hombre de la paila era en realidad un nahual. En esa época yo creía ciegamente que todos los nahuales eran criaturas perversas y malévolas. A pesar de ser sobrina de 2 sacerdotes, la verdad es que siempre he sido muy escéptica. Sin embargo, esa noche miré fijamente a mi abuelo y le pregunté si lo que había vivido representaba algún peligro, porque un frío miedo comenzó a apoderarse de mí. Justo en ese momento, ingresaron al comedor mi abuela,
la muchacha encargada de su cuidado, mi mamá y un sacristán que vivía con nosotros. Al escuchar mi relato, el pánico se reflejó en sus rostros. Yo no lograba comprender el motivo de su espanto, y es que, aunque se dice que los nahuales suelen ser malignos, este señor me había tratado con una calidez asombrosa. En mi fuero interno sabía que sus intenciones eran puras y honestas. Con cierto tono de ironía, le pregunté a mi abuelo si debía buscar agua bendita o persignarme. Creo que ese comentario disipó un poco la tensión, pues le causó mucha gracia. Continuamos cenando y él me aseguró que no era necesario hacer nada de eso. Tampoco es que al amanecer fuera a ir corriendo a confrontar al hombre para preguntarle: disculpe, ¿es verdad que usted es un nahual? Pero aunque hubiese tenido la intención de hacerlo, aquel señor ya no volvió para ayudar al día siguiente. En nuestra pequeña comunidad, el chisme es el deporte rey, así que apenas 24 horas después, todo el mundo comentaba que la sobrina de Leandro había compartido la comida con un nahual. Supongo que por respeto a la figura de mi abuelo nunca se atrevieron a cuestionarme de frente, pero sí percibí miradas cargadas de una curiosidad nada, discreta. En fin, más allá de lo que digan, la única verdad es que le estaré infinitamente agradecida a ese señor, sea o no un nahual, porque fue el único que pudo ver, un extra, consintiéndome un poco un detalle que ya hace muchísimo tiempo nadie tenía conmigo. Les agradezco de corazón por escucharme y de verdad espero no haberlos cansado con este relato que, insisto, no tiene absolutamente nada de sobrenatural, ¿o sí? Quiero contarles algo que me ocurrió hace ya varios años, una vivencia que todo arranca con una foto capturada hace, si mal no recuerdo, unos 4 años en una primaria ubicada en la ciudad de Querétaro. Esa imagen se volvió sumamente viral en internet, la tomó una pandilla de muchachos un sábado por la noche, justo cuando iban saliendo de una fiesta. Se habían quedado parados frente al colegio apoyados en una barda cuando uno de ellos juró haber visto un bulto extraño al otro lado de la calle, perdiéndose en la penumbra del plantel escolar. El asombro fue de todos. No solo lo divisaron con claridad, sino que lograron inmortalizar algo en la toma. Se distinguía la silueta de una pequeña con vestido al lado de un sube y baja. Pero mi propia experiencia, lo que realmente quiero compartir, vino después. Eh, Ocurrió una noche ya pasadas las 11, cuando me dirigía de vuelta a mi hogar. Me había quedado platicando con mis amigos un rato saliendo de trabajar y agarré la ruta de siempre. A medio camino me entraron unas ganas tremendas de pasar al baño y con la distancia que aún me faltaba recorrer, comprendí que no iba a aguantar más. El problema era que frenar a media carretera resultaba sumamente riesgoso. Así que calculé si de pura casualidad podría resistir hasta la casa de mis padres y aceleré con cautela, pero apenas pisé las calles del pueblo, ya la urgencia me superó. Tuve que orillarme en una calle oscura, buscando cubrirme entre la arboleda que alcancé a ver, y caí en la cuenta de que me encontraba justo al costado de esa primaria. ¿Sí? La del famoso retrato. La identifiqué al instante. Ni hablar, me dije a mí mismo, que sea lo que Dios quiera y que no ocurra nada extraño. Me acomodé pegado al muro perimetral, con la mirada fija hacia dentro del patio. Bajo otra circunstancia jamás lo habría hecho, pero de verdad la necesidad ya era incontrolable. Desde donde estaba, alcanzaba a ver que una de las aulas mantenía la luz encendida. Estaba encendida, sí, pero destellaba con muchísima rapidez, como si la instalación tuviera un cortocircuito. De pronto, los intervalos de absoluta oscuridad se prolongaron cada vez más, al grado de que la luz se apagó por completo durante unos 10 segundos. Un frío presentimiento me advirtió que algo espantoso iba a aparecer. Mi mente me gritaba que me apurara, que terminara, saliera corriendo de ahí. Justo cuando estaba en lo mío, el foco volvió a brillar
revelando a contraluz una silueta de pie cerca de un árbol, a escasos metros de mí. Era la silueta inconfundible de una niña, idéntica a aquella de la fotografía, pero la tenía tan cerca que alcancé a distinguir claramente detalles espeluznantes, eh, su vestido, sus calcetas. Corrí despavorido hacia el auto y ahora sí aceleré, ya muerto de miedo. No paré por nada hasta llegar a mi casa. Un trayecto que normalmente toma 15 minutos lo recorrí en apenas 5. De solo recordarlo se me eriza la piel e incluso toparme con esa foto me causa pavor. Ahora, cada vez que paso por ahí, evito mirar hacia el patio de la escuela, sobre todo a altas horas de la noche, cuando ya no hay un alma en la calle. Yo era sumamente incrédulo, pero esa noche me quitó el escepticismo de golpe. Mi esposa me recalca siempre que, a raíz de esa experiencia, me volví un hombre muy creyente. Y es que entendí que en este mundo existen misterios que jamás podremos explicar. Ahora lo comprendo muy bien. Atrás quedó la época en la que, ya con unas copas de más, me ponía de impertinente a retar al más allá para que se manifestara frente a mí. Pero ahora les juro que ruego no volver a tener contacto jamás con ese plano ni experimentar ese tipo de sucesos espeluznantes. Y con esto concluye nuestra historia de esta noche. Si disfrutan este tipo de relatos sobre secretos inexplicables, mitos sombríos y relatos escalofriantes que te robarán el sueño, no dejes de visitarnos de nuevo aquí en Historias de Medianoche para desenterrar una nueva pesadilla en nuestra próxima entrega. Y si todavía no lo has hecho, únete a esta comunidad, enciende la campana de notificaciones y adéntrate junto a nosotros cada semana en una travesía directa hacia los rincones más oscuros de lo inexplicable. Te agradezco por haberme escuchado, pero ten muy presente esto. Algunos relatos se desvanecen en cuanto cierras esta ventana, pero otros apenas están cobrando vida a tu alrededor. Que tengas una oscura noche